Sí. Muy bien, pues entonces vamos a proceder a empezar nuestro estudio de esta noche. Estamos en la última semana de Jesús en la tierra, en el libro de Lucas, capítulo 21. Y realmente es una porción muy interesante, muy bonita, porque es el discurso del Monte de los Olivos. Ha salido Jesús de Jerusalén, se ha retirado al Monte de los Olivos y les está explicando a sus discípulos solamente las señales y los sucesos del fin, porque ciertamente nos dice la Biblia que habrá un fin. Entonces hoy vamos a ver la parte número 4 de este discurso del Monte de los Olivos, que se titula El fin está cerca. Le voy a pedir por favor a Toño que nos guíe en una pequeña oración para que Dios bendiga este estudio, que ciertamente sí nos tiene que dar y nos tiene que decir muchas cosas a través de su Biblia. Señor, te damos gracias de que nos permites estar esta noche aquí reunidos para estudiar tu palabra. Les damos la más cordial bienvenida a nuestros nuevos amigos que están aquí con nosotros este día y te pedimos que nos ilumines con tu Espíritu Santo para que podamos entender de la mejor manera posible este estudio. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El discurso del Monte de los Olivos, número 4, el fin está cerca. Y entonces nos vamos a ir a Lucas, capítulo 21, empezando en el versículo 20. Capítulo 21 de Lucas, versículo 20, que Jesús está hablando y dice así: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irá sobre este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Unos cuantos versículos que nos hablan mucho acerca del fin. Jesús está tomando un tiempo muy largo, muy detallado con sus discípulos para decirles que el fin vendrá. Escatología. Estamos estudiando entonces la escatología. La escatología es la ciencia que habla del estudio de las profecías futuras. Y como hemos dicho ya varias veces, las profecías en la Biblia son claras, son precisas, sí podemos saber con certidumbre lo que va a pasar y explicarlo claramente. Jesús quiere que sepamos eso para que nosotros estemos preparados. La profecía no es lo único en la Biblia, pero sí es importante conocer acerca de ella, porque de esa manera nosotros los cristianos nos preparamos sabiendo lo que viene. No sabemos si será en nuestra generación, porque los mismos apóstoles le preguntaron a Jesús cuándo serían estas cosas, y Jesús les dice allí en Hechos capítulo 1 versículo 6 que nadie sabe cuándo será. Solo el Padre en su sola potestad sabe el tiempo. Pero sí podemos saber de las señales que vendrán antes del fin, para que nosotros sepamos que se acerca. Bueno, el fin de la historia está ya escrito por Dios en la Biblia.
y se revela claramente en la Biblia. Podemos leer en Números, capítulo 23, versículo 19. Dice Dios en Números, capítulo 23, en el versículo 19, lo siguiente. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Pues sí, ciertamente será así. El hombre dice que estamos mejorando, que ya tenemos más tecnología, que tenemos más comodidades con tantos juguetes que hemos inventado al tener un poco del control de la ciencia. Y hemos hecho refrigeradores y teléfonos y automóviles y aviones y barcos y muchas otras cosas más. Inclusive en la medicina, cuántas cosas hemos nosotros avanzado. Este lunes tuve la desgracia, y me está oyendo porque lo va a oír, de ir al dentista. Y entonces, bueno, pues ahí estuvo haciendo una serie de jugarretas con mis pobres muelas, y después de mucha sangre, pues ya salió todo bien. Y yo le dije, oye, pues gracias a Dios por la anestesia, porque imagínate que no la hubieran inventado, ¿dónde estaría yo aquí de grandes dolores para que tú pudieras componer una de mis pobres muelas? Pero la verdad no me dolió nada, no me hizo ahí no sé qué, y estaba todo perfecto. Entonces, si hemos avanzado mucho, pero estamos equivocados al pensar que todos estos avances exteriores han hecho algo en el corazón del hombre. No hemos avanzado nada con respecto al corazón del hombre. Inclusive las guerras, desastres y destrucciones han sido más grandes en estos últimos 100 años que en la historia pasada. Acordémonos que en la Segunda Guerra Mundial murieron más de 60 millones de gentes, donde el hombre estaba peleando contra el hombre y se estaba matando uno contra el otro. ¿Dónde está entonces el gran avance del hombre? Que vamos hacia una utopía en donde las cosas van a ir mejorando y mejorando. Eso no es lo que dice Dios. Al contrario, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de proceder, estamos cada vez más lejos de Dios. Más caótico todo, más devastación y más desastre. La semana pasada hablamos de esas señales que vendrán en el fin, y hablamos de guerras, hablamos de desastres naturales, y hablamos de gran persecución contra aquellos que hablan de Dios para que el hombre voltee a Dios. Pero más que nunca, el hombre no volteará a Dios. Buscará otras maneras, buscará otras soluciones, pero no quiere saber nada de Dios, aunque lo pinta un poco de Dios, su Dios a su manera, pero no el Dios verdadero. En realidad Dios nos habla de un futuro aterrador. Esta tierra se va a destruir. Y no es que yo agarre un plancarte y me vaya allá al Zócalo, ¿verdad? Y me ponga a dar vueltas en el Zócalo, arrepentidos porque el mundo se va a acabar. No es eso, sino que nada más queremos leer lo que dice la palabra de Dios y asegurarnos de que sí tenemos el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios es muy claro: velad y orad, porque el hombre a la verdad quiere, pero la carne es débil. Y vamos directos en sentido contrario. El futuro de la tierra es más pesimista, es más aterrador de lo que Dios dice que va a pasar, que lo que pudiera pensar el más de los grandes pesimistas que puede imaginarse aquello de lo que va a pasar.
Ciertamente nosotros hemos visto, leyendo los libros, que siempre ha habido devastaciones, siempre ha habido plagas, siempre ha habido los efectos del pecado y la maldición de Dios sobre el hombre que no quiere obedecer los preceptos de Dios. Y si leemos la historia está llena de sangre. El hombre contra el hombre, siempre. Guerras por todos lados, en todos los siglos. Con la excepción de 33 años, cuando el Hijo del Hombre, cuando Jesús mismo estuvo en la tierra, el príncipe de paz. No se anota, no se sabe de ninguna guerra durante ese tiempo. Génesis 3, en el capítulo 3, en el versículo 17, la palabra de Dios nos dice esa gran maldición que Dios le dio al hombre por desobedecer. Génesis 3, 17, al hombre le dijo: por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer y comisteis del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Esa maldición continúa. Esa maldición la tenemos y la vemos todos los días en todo lo que está pasando a nuestro alrededor, en donde el pecado es tan claro de ver que sabemos que no puede haber más que destrucción. Romanos 8, versículo 20 al 22, nos habla de cómo la naturaleza gime en estos momentos ante tanta devastación y espera ser liberada algún día conforme a las promesas de Dios. Romanos 8, en el versículo 20, la palabra de Dios dice así: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Sí, la creación es muy bonita, tú ves los bosques y ves sus animales, pero la creación es cruel. La creación es más que sangre y muerte, en donde uno se está comiendo al otro porque tiene que sobrevivir y el otro y así. Que no fue el diseño original de Dios, pero que a causa del pecado siempre lo hemos tenido desde Adán. Y la semana pasada vimos esas señales que va a haber del fin. Engañadores que vienen a decirnos de falsas doctrinas y de falsas religiones. Desastres naturales que se van a intensificar más y más, en donde en todo el mundo hay terremotos y huracanes y sismos y tsunamis y todas estas cosas. Y además, gran persecución contra los cristianos. Esas señales hablamos de ellas la semana pasada. Pero lo que viene es inimaginable. Realmente, inimaginablemente peor. Realmente sí vienen cosas muy, muy fuertes. La Biblia lo llama la gran tribulación, como nunca ha ocurrido antes. Mateo 24, 21, que nos dice ese versículo de Mateo 24, 21. Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Eso es lo que espera a la tierra. ¿Cuándo será esto? Pues no sabemos,
porque dice la Biblia que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Decíamos ya que el apóstol Pablo en su tiempo, escasos 20, 30 años después de muerto Jesús, hablaba de nosotros como si él fuera parte de esa generación que vería todas estas situaciones. Y ya han pasado 2000 años y no ha sido así. Aunque sabemos de muchas señales que podemos ir anotando que están en la Biblia, que ya se cumplieron. Por lo tanto, pues podemos empezar a ver que pronto podría suceder todo esto. Apocalipsis 7:14, que dice así, Apocalipsis capítulo 7, en el versículo 14, que dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Porque durante ese tiempo pues habrá muchísima persecución contra los cristianos. La maldad será sin restricción. Si tú piensas que la maldad ha tomado un curso terrible en estos tiempos, porque pues yo me acuerdo que será hace 20 y 30 años que las cosas no han cambiado mucho, en donde mi tía, que yo tenía muchas tías porque así fue la situación de mis abuelos que tuvieron muchos hijos, y yo tenía una tía que se llamaba la tía Nora. Y yo tenía escasos 8 o 9 años, pero todos le teníamos miedo a la tía Nora. Bueno, número uno, era bien gruñona, pero además era divorciada. ¡Uy! Ahí viene la tía Nora. Y todos los primos nos íbamos a esconder porque era divorciada, ¿verdad? Hoy tendríamos que tenerle miedo a las casadas, porque hoy, ¿qué le pasa? Estará loca esa que todavía sigue casada. Pues sí, las cosas han cambiado mucho. Pero en ese tiempo futuro, dice la Biblia que la maldad será sin restricción alguna, porque ya no existirá aquel que hasta este momento para o detiene esa extensión de la maldad, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía gobierna en la tierra, en el corazón de los cristianos, y Él es el que restringe todavía a que la maldad se desboque totalmente. Y eso lo podemos leer en 2 de Tesalonicenses 2:7. 2 de Tesalonicenses 2:7, que dice así, 2 de Tesalonicenses 2:7. Dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y es Dios todavía presente en el corazón de los cristianos, pero un día eso ya no existirá. Pero además, no solamente la maldad va a tomar un curso realmente de desembocador, sino además Dios permitirá la liberación de ciertos demonios que han estado encarcelados desde el tiempo del diluvio de Noé. Cuando hubo el diluvio, un poco antes, Dios estaba ya harto de las maldades que tenía el hombre, y algunos de los demonios se metieron con mujeres terrestres. Y entonces hubo una serie de problemas que podemos leer en Génesis 6, y esos demonios malvados fueron encarcelados hasta el tiempo futuro. Ese tiempo que vendrá cuando estos demonios saldrán a hacer realmente 1000 maldades. Eso lo podemos leer en Judas capítulo 6, y Judas es el libro anterior a Apocalipsis. Judas 6, porque nada más es un capítulo, y dice Judas 6: y a los ángeles que no guardaron su dignidad,
sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Bueno, pues también en Apocalipsis capítulo 9 vemos cómo Dios por un tiempo desata a estos demonios para que salgan en esos últimos días a las grandes devastaciones que habrá. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Serán estos demonios especiales tan terribles que ahorita están encarcelados para que, pues la tierra que está muy mal, imagínate si estuvieran estos fuera. Entonces habrá mucha maldad, entonces habrá demonios especiales que vendrán a hacer todavía muchas más cosas malvadas, pero además dice la Biblia que vendrá toda la ira de Dios sobre la tierra. Dios ha sido paciente, nos ha tenido paciencia por miles de años, y el hombre no ha sido más que malo y ha hecho tantas cosas, y hoy más que nunca lo podemos ver con mucha amplitud por los juguetes que tenemos de tecnología, en donde ya sabemos todo lo que pasa en China y Francia y Rusia y Sudamérica y todo, y vemos cómo el hombre cada día está peor. Dice que vendrá la ira de Dios con toda intensidad sobre el mundo y sus habitantes. Apocalipsis capítulo 6, versículo 16. Apocalipsis capítulo 6, en el versículo 16. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondémonos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Lo mismo dice después el capítulo 16 ahí de Apocalipsis, en donde se va derramando toda esa ira de Dios que ha sido tan paciente por tantos siglos. Capítulo 16 de Apocalipsis, en el versículo 1: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Progresivamente en esos tiempos van a venir 3 series de 7 juicios que mandará Dios a la tierra. Todo esto lo podemos leer allí en el libro de Apocalipsis. Empiezan cuando el Cordero abre el libro. El libro que se representa allí en Apocalipsis es el título de propiedad de la tierra. La tierra siempre ha pertenecido a Dios, pero por un tiempo ha sido usurpada por el gran enemigo de Dios, Satanás, que le ha quitado temporalmente el título, y es el que gobierna en estos días. Por eso está el mundo como está. Pero vendrá el día en que Dios dirá: se acabó, vengo a rescatar lo que es mío, que es la tierra. Y el título de la tierra, aquí en Apocalipsis capítulo 5, en el versículo 2, lo vemos como es el Cordero el que es el digno de tener ese título. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 5, en el versículo 2: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Como que es un libro cerrado, un pergamino cerrado que tiene una bola de sellos y nadie lo puede abrir. Es el título de la tierra. ¿Quién lo puede abrir para que veamos lo que está allá adentro? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro,
ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Versículo 9, ahí mismo, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Versículo 12, y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la alabanza. Él romperá cada sello, desatando así un juicio con cada sello. Y está a partir del capítulo 6, ahí de Apocalipsis, y tú los puedes leer. Serán 7 sellos. Y luego, al final de los 7 sellos, con el rompimiento del 7º sello, vendrán las 7 trompetas. Y en cada trompeta habrá también un juicio terrible, que tú los puedes leer aquí. Como que todas las aguas de los ríos serán sangre y caerán estrellas del cielo. 1000 cosas que tú puedes leer aquí. Y en la 7ª trompeta, con la 7ª trompeta vienen las 7 copas de la ira de Dios, en donde se consumará lo que Dios piensa acerca de esta tierra que sencillamente pues ya está podrida. Y inmediatamente después viene Dios mismo, el regreso de Cristo a destruir a todo aquello que está mal. Apocalipsis 16, en el versículo 12, dice la palabra de Dios. Apocalipsis 16, en el versículo 12. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Así es, todo eso vendrá. Dice la Biblia que cuando venga Jesús, después de esas 7 copas, todo ojo lo verá. El regreso de Jesús a la tierra para reinar aquí por 1000 años. Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 7. Apocalipsis 1, versículo 7, que dice, he aquí viene con las nubes, y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Bueno, pues con la tecnología de hoy ya podemos que esto puede ser cierto, que todo ojo verá la llegada de Jesús en su segunda venida. Dice la Biblia que cuando Él venga, Él tocará con sus pies el monte de los olivos. El lugar en donde Él está en este momento dándoles toda esta información a los discípulos, a sus apóstoles. Dice que Él vendrá, tocará con sus pies el monte de los olivos, donde también empezó esa pasión final de Jesús en esos 2 días de la pasión de Cristo. Zacarías 14:4 nos dice eso, de dónde vendrá Jesús, dónde aterrizará Jesús en su venida. Zacarías, que es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, capítulo 14, versículo 4, que dice así. Zacarías 14:4.
Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Dice la palabra de Dios en el versículo 8, que acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, y la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Dice la palabra de Dios que en ese día habrá un río que saldrá nuevo para la restauración y renovación de la tierra, habiendo sufrido tanta catástrofe que la tierra está literalmente destruida. El regreso de Cristo pues será de gran gozo para los cristianos, que esperamos que Cristo venga a la tierra y ponga orden en todo el desastre que hemos tenido durante tantos siglos. Pero también para el no creyente, para la persona que no cree, será un tiempo aterrador ver a Cristo venir como el gran juez de la tierra. Dice la palabra de Dios que será un tiempo dulce, pero al mismo tiempo un tiempo muy amargo. Apocalipsis 10, 9 y 10. Apocalipsis 10, 9 y 10 que dice así la palabra de Dios en estos versículos. Apocalipsis 10, 9 y 10. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Dice la palabra de Dios. Tenemos una visita por ahí, un poco inesperada. Sí, por favor, nomás abren la puerta para que se salga. Sí, muy bien. También quiero ir a esta muy importante situación, ¿verdad? Dice la Biblia que será un tiempo amargo y dulce. El evangelio será predicado como nunca se ha predicado por todo el mundo. Habrá 144,000 judíos cristianos que una persona que se llama el anticristo, que ahorita voy a hablar, tratará de matarlos, tratará de deshacerse de ellos, pero tendrán la protección especial de Dios y no podrá hacer nada. Y van a predicar con tanta fuerza que mucha gente se va a convertir. Apocalipsis 7, 9 y 10. Se predicará las buenas nuevas de Jesús por todos lados. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y entonces, dice el versículo 13, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Sí, porque dice el versículo, déjame ver dónde está, el versículo 4, capítulo 7, versículo 4, y oí el número de los sellados de estas personas que van a predicar. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, que irán predicando por todos lados para que estas grandes multitudes se conviertan y después estén con sus ropas blancas en el cielo, porque habrá conversión como nunca ha habido, a pesar de los grandes desastres que estarán en esos días. Sí, y también pues en
muy diferente al día de hoy, que son los cristianos los que predican. En ese tiempo habrá un ángel que estará predicando con mucha fuerza, enviado de Dios. Apocalipsis 14, versículo 6. Apocalipsis 14, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Sí, se van a convertir muchas personas durante ese tiempo de caos que habrá en la tierra. Bueno, la credibilidad de Dios. La credibilidad de Dios Padre y de Dios Hijo realmente está en la línea para que se cumplan estas profecías. Pero también nos refleja cómo Dios sabe perfectamente el futuro. ¿Quién es el que sabe el futuro? Hay algunos profetas, hay algunos dioses que nos pueden decir algo acerca del futuro. Quizá las profecías de Nostradamus, que se equivocó en la mayoría de ellas. No. Solamente Dios. Y Dios sabe lo que quiere decir y cuándo lo va a decir y cómo lo va a decir para que todos sepamos. Por ejemplo, Isaías 46, 9. Isaías 46, 9. Aquí en la Biblia dice lo siguiente. Isaías 46. Y me estoy saltando algunos versículos para no hacerlo muy largo esto, porque ni siquiera hemos ido al lugar donde estábamos viendo los versículos 46, 9 y 10, que dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que no era, será hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré lo que yo quiero. Sí, Él nos anuncia con claridad de las cosas que van a pasar. Y como dije, va a haber una escalación tremenda de maldad y de la ira de Dios que en este capítulo de Lucas, pues estamos viendo desde ya hace 2 o 3 semanas de lo que va a pasar. Pero en este capítulo, en este pasaje que estamos viendo en esta noche, nos da 2 señales específicas. 2 señales específicas que vendrán en esos tiempos y que estaremos preparados cuando empiece todo esto. Yo podía poner un paréntesis antes, nomás para que sepas que ya lo he dicho, que no es parte de este estudio, pero creo que es importante que lo diga. Hay una señal importantísima del fin de los tiempos, que ya se cumplió. Dios dice en su palabra que los judíos, habiendo sido dispersados por toda la tierra, desde el tiempo de Nabucodonosor, hace 2500 años o 500 años antes de que viniera Cristo, y más dispersados cuando hubo una gran devastación por los romanos que arrasaron con toda Judea y se llevaron a muchos esclavos, y que los judíos han estado dispersados por todos los pueblos durante todos estos 2000 años, que ellos regresarían a su tierra, conforme a las promesas de Dios, y que eso sería una señal de los últimos tiempos. Y tú sabes que el 8 de mayo de 1948, oficialmente las Naciones Unidas aceptaron la creación del pueblo de Israel. Y en 1967, otra profecía, tenían ya comando de Jerusalén. Bueno, esa es una. Pero vamos a ver estas 2 rápidamente que están aquí en el libro de Lucas y que es el pasaje de esta noche, que tenía que poner todo este preámbulo para que entendiéramos un poquito de todas estas cosas que acontecerán en esos tiempos. Y nos vamos a Lucas para ver la primera de esas señales que acontecerá en el fin de los tiempos. Versículo 20 de Lucas 21. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea,
huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos días son de retribución. En otra versión dice, son de venganza, probablemente en alemán es lo que dice, serán de venganza de Dios, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esta es una señal. Pero tú me dirás, oye, espérame, eso ya sucedió. En el año 70 después de Cristo llegó Tito con todo su ejército romano a poner en orden a los judíos que se habían rebelado contra Roma, y los sitió por 3 años con grandes devastaciones de hambre y enfermedad, y después finalmente entró a Jerusalén y se cumplió lo que Jesús había dicho: ustedes ven este templo, pues no quedará piedra sobre piedra. Y eso pasó. La devastación y la destrucción de Jerusalén fue realmente atroz, que habla este pasaje, y tú podrías decir que este pasaje pues fue exactamente esa devastación. Y bueno, y tantas veces que Jerusalén, irónicamente traducido como la ciudad de paz, no ha tenido paz para nada. Ha sido una ciudad que ha sido realmente destruida ya 2 veces, 23 veces sitiada, 52 veces atacada, 44 veces capturada y recapturada, e innumerables revueltas en todos estos siglos. Así es que lo que pasó en el año 70 nada más es uno de tantas cosas que le han pasado a Jerusalén. Así es. Pero en realidad esto se refiere a un tiempo futuro, en donde todo esto acontecerá de nuevo, como una señal de los últimos tiempos. La Biblia lo llama el día del Señor, el día en donde el Señor viene a poner orden a la tierra. Y bueno, hay una serie de versículos, pero nada más voy a citar uno, que es 2 de Pedro 3:4, dice 2 de Pedro 3:4, muchos del Antiguo Testamento, que los podemos pues quizá ver después porque sí se nos está yendo el tiempo. 2 de Pedro capítulo 3, en el versículo 4, en donde muchos irónicamente dicen lo siguiente: ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de que Cristo regresa? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y el versículo 5 dice: estos ignoran voluntariamente las destrucciones que Dios ha tenido antes por la maldad de la gente, como Sodoma y Gomorra, como el diluvio universal y otras cosas que ha hecho Dios. En el versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, dice la palabra de Dios. Bueno, pues tantas cosas que están por venir. Esto está por venir. Pero la segunda señal es tan importante que hace que la primera señal pues sí sea cierta, que va a ser en el futuro, que es la llegada de un hombre poseído por el diablo, que va a poner orden en la tierra por un tiempo, y después, creyéndose Dios, exigirá que todo el mundo lo adoren como Dios, el anticristo. Y no ha llegado, y llegará un día. Ese día será ese día será después de un evento que va a causar un gran caos en la tierra. La Biblia lo llama el arrebatamiento de los santos. Vendrá el día cuando todas estas devastaciones y todas estas cosas y juicios que van a pasar, los cristianos no las van a ver. No estarán aquí. Dios se va a llevar a todos los cristianos y a todos los niños que no tienen todavía conciencia, y se los llevará.
y habrá un gran caos en la tierra. Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo que desaparecieron? Y un piloto y un doctor que estaba ahí operando, y un presidente y un albañil y miles de gentes, que habrá un gran caos en la tierra por ese concepto, y nadie lo podrá explicar al no conocer lo que dice la Biblia, aunque nosotros sí sabemos que ese día viene y que está claramente predicho en la Biblia, conforme a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 16 y 17, que lo puedo leer así rápidamente. Es Segunda de Tesalonicenses capítulo 4, 16, y dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él. Entonces los cristianos no pasarán todos estos juicios terribles que el mundo va a tener. Estaremos en otro lado, dice la Biblia. Estaremos en las gran bodas del Cordero, según Apocalipsis capítulo 19. Mientras en la tierra sucede esto. Y para resolver este gran caos que hay en la tierra, surge este hombre maravilloso, un gran orador, bien atractivo, yo no sé qué tantas cualidades tendrá, cautivará a toda la tierra, el Salvador realmente, el anticristo, y va a reinar por 7 años. En donde vendrán todas estas calamidades de los 7 sellos y las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Y en medio de esto estará este hombre que es el anticristo, y esa es la segunda señal. Pero esa está en Mateo capítulo 24, versículo 15, no en Lucas. Y la vemos si nos vamos a Mateo capítulo 24 en el versículo 15. Y dice la palabra de Dios en ese versículo: por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación de los adora, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, los que están en la azotea no desciendan para tomar algo de la casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Bueno, el mismo pasaje parece ser que el de Lucas, pero aquí tiene una cosa adicional. Aquí está hablando de la abominación desoladora, de este hombre maravilloso que engañará a todo el mundo, hará trato con los judíos, levantará el templo de Dios para que los judíos tengan sus sacrificios otra vez, y lo hará durante 3 años y medio. Pero después será una fiera contra los judíos y contra los cristianos, y exigirá que todo el mundo lo adore como Dios. Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 1, habla de este hombre con mucha fuerza, y dice la palabra de Dios: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y dice el versículo 4, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Porque será un hombre que va a arreglar el mundo, va a ser maravilloso, pero será poseído por Satanás. Será aquel que Satanás le dará lo que quiso darle a Jesús, pero Jesús no aceptó. ¿Te acuerdas ahí en Mateo 4? Que le dice Satanás a Jesús: si postrado me adorares, yo te daré todos los reinos de la tierra. Y Jesús no lo aceptó. Eso se lo va a dar al anticristo, todos los reinos de la tierra, con tal de que sea Satanás el que reine. Y reinará por 3 años y medio. Pero después de esos 3 años y medio vendrán estas plagas, estos juicios que se le causará muchos problemas a la tierra y muchos líos, hasta que después de 3 años y medio, en esa gran tribulación, viene Cristo a reinar físicamente a la tierra. Así es.
la gran tribulación, Daniel 12:7, porque Daniel tiene mucho que decir de los últimos tiempos y habla realmente de todo esto. Daniel 12:7, que dice así: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. 1 tiempo y 2 tiempos y 3 tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. 1240 días, dice después en otro versículo, que son 3 años y medio en donde reinará este hombre como si él fuera Dios. Apocalipsis capítulo 11, versículo 2. Apocalipsis capítulo 11, versículo 2. Y dice así: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Dice la palabra de Dios. Y bueno, puedo contarte muchas otras cosas más acerca de todo esto y nadie sabe cuándo será. Nos da estas 2 señales que se describen aquí en Lucas y la otra ahí en Mateo. Pero entre tanto, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué es el punto más clave de todo este? Ya me dijiste muchas cosas, Carlos, ya no voy a poder dormir y todas estas cosas. Aunque si eres cristiano, pues qué problema, ¿no? Los que no van a dormir son los no cristianos. Ellos pasarán por estos tiempos, pero no nosotros. ¿Pero qué debo de hacer entre tanto? ¿Cuál es mi labor ante el saber que todas estas cosas terribles van a acontecer? Y ahora que hemos estado estudiando mucho con los niños acerca de astronomía y de física y de las estrellas y el universo y cuánto, yo lo veo tan factible. Una minúscula canica que hay ahí en el universo que tú no puedes encontrar en medio de todas estas estrellas que están por todos lados, pues un día de estos nomás viene un vientecito más fuerte que lo normal y destruye todo, ¿no? Y viene un asteroide que sí penetra la Tierra y no nos deja ni el polvo. Y hay asteroides que son inmensamente mucho más grandes que la Tierra. Es más, el Sol es una de las estrellas más pequeñas. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, no la encuentras en el mapa, no la encontrarías nunca, mucho menos la Tierra. Entonces, realmente, ¿qué hacemos nosotros ante esta realidad de que Dios dice que vendrá el fin? Los cristianos se preparan para su venida. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11 al 4. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 11 al 14. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, te damos muchas gracias por alentarnos y decirnos las cosas que pasarán, la esperanza de tu venida, poner orden y el estar nosotros contigo para tener pues una tierra muy diferente a la que tenemos. Y entre tanto poder decir a las personas que vengan a Cristo, que es de suma importancia para sus propias almas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y después del anticristo va a venir otra vez Cristo. Cristo reinará en la tierra durante 1000 años y nosotros con Él. Y nos enseñará cómo debió haber sido la tierra según el diseño original. Un milenio,
con Cristo aquí en la tierra, en donde todo será diferente. No, el anticristo los cristianos no lo vamos a reconocer porque estaremos aquí, pero sencillamente el anticristo va a empezar a hablar contra Dios y todo va a ser contra Dios por 7 años. Sí, pero bueno. Va a ser como una nueva religión. Él va a poner a su falso profeta, dice la Biblia, y tratará de tener una religión mundial para que todos tengan nada más una creencia. Tratará de unificar todo el mundo en un solo reino que será de él. ¿Y los judíos siguen siendo elegidos? El pueblo judío sigue siendo el pueblo de Dios porque sus promesas son irrevocables. Él no rompe sus promesas. Están ahorita bajo disciplina, pero llegará el día en que todos aceptarán que Cristo es el Mesías y ellos volverán al seno de Dios.